Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión vamos a enfocarnos en estudiar lo que corresponde a la Guerra Fría. Vamos a entender por qué se denominó Guerra Fría y cuáles eran los que estaban interviniendo en ese conflicto político. Bueno, aunque durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética peleó junto a los países aliados, que eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre otros, para combatir las potencias del eje, eso no significó que haya sido países amigos, ni que compartían los mismos proyectos sociales, económicos o políticos. De hecho, Estados Unidos y la URSS representaban polos opuestos desde las dos guerras mundiales. Por lo tanto, el temor a una tercera guerra entre ambas potencias mundiales fue un riesgo que duró durante décadas. Lo principal que se da es por las diferencias ideológicas que existían entre estas dos grandes potencias. En la época de la Segunda Guerra Mundial, después de ella, los Estados Unidos se había convertido en el país más rico del mundo gracias al capitalismo. Miles de personas tenían empresas privadas donde empleaban a millones de obreros que trabajaban a cambio de un salario y bancos se recuperaban de la crisis de 1929. Las mercancías de todas partes del mundo eran comercializadas. Estados Unidos demostraba así la mejor forma de garantizarse su vida próspera a sus pobladores, permitiendo que los negocios privados progresaran, haciendo que el Estado y la política invirtieran lo menos posible en la economía. Sin embargo, la URSS creía todo lo contrario. Para la ideología socialista o comunista, el capitalismo era sin duda capaz de generar mucha prosperidad, pero al mismo tiempo producía mucha desigualdad. Criticaban que el capitalismo, mientras pocas personas se vuelven ricas, la mayoría nunca llega a serlo, o incluso viven en una profunda pobreza. Para el comunismo, los trabajadores del capitalismo únicamente se benefician son los jefes, a cambio de un pequeño salario, sin gozar de derecho con descanso, vacaciones, seguro médico, educación, vivienda para sus hijos. Para la URSS, la solución de estas injusticias era tener un Estado fuerte que interviniera en la economía del país, evitando que por medio de empresas privadas unos pocos se enriquecieran abusando de otros. Entiendan que era mejor que las fábricas y campos que fueran manejados por un Estado, haciendo de propiedad privada y no socializada. De ahí proviene el nombre de socialismo. Es decir, que pertenezca a toda la sociedad. Este Estado fuerte se haría responsable de entregar a los ciudadanos lo que sea salud, educación, alimentación de forma gratuita. La ideología capitalista era inaceptable, pues desde su mirada evitaba que las personas progresen con su propio esfuerzo y le otorgaban demasiado poder al Estado para controlar la vida de las personas. Debido a estas razones, Estados Unidos acusaba a la URSS de ser un país que no respetaba la libertad de las personas y solo buscaba los beneficios a los dictadores que gobernaban. Por su parte, los soviéticos acusaban a Estados Unidos de ser un país injusto y desigual, donde solo quien tiene dinero puede tener una buena vida, mientras que los pobres viven en condiciones desesperadas sin que le interese al gobierno. Además, ambos países estaban convencidos que su oponente tenía el plan para controlar el destino del mundo. Y es por eso que vamos a ver qué significaba el plan Marshall y el Comecon. En junio de 1945, en Yalta, la península de Crimea, se unieron Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Joseph Stalin,
gobernante de la Unión Soviética, y ahí decidieron el destino de Alemania y el resto de Europa. Estados Unidos con sus aliados podían ocupar el lado occidental de Europa y América, y la URSS podría hacer lo mismo en el lado oriental. Además, se conocían el derecho a intervenir a una política antes que ocupara. Todo esto se concretó un mes después de la conferencia de Potsdam en Berlín, en donde asiste el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, quien reemplazó a Roosevelt debido a su fallecimiento. Los soviéticos inmediatamente comenzaron a expandir su influencia y la ideología comunista para Estados Unidos. Esto fue una amenaza directa a su poder. Por lo tanto, para ganar apoyo en Europa, en 1947 inicia el Plan Marshall, que consistía en numerosas ayudas económicas para la reconstrucción de Europa y el establecimiento de gobiernos capitalistas, y así evitar los avances soviéticos. Se calcula que se invirtieron al menos 13.000 millones de dólares para poder levantar a Europa. El plan fue considerado desde la URSS como una forma de debilitarnos e inmediatamente emprendió su respuesta constituyendo el Consejo de Ayuda Económica Mutua, Comecon, cuyo fin era levantar la economía de Europa Oriental y así la rivalidad se volvía un poco más intensa, dando los primeros pasos de lo que corresponde a la Guerra Fría. Uno de los aspectos más importantes que destacan esta guerra es el Muro de Berlín. La presión de Estados Unidos ejercía en Alemania por medio del Plan Marshall para evitar el avance soviético y el temor que la URSS tuviera éxito llevó a la separación de Alemania en dos partes geográficas. La República Federal de Alemania, que estaba ubicada en el lado occidente bajo la influencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. República Alemana, estaba ubicado al lado oriental, la cual era controlada por la URSS. Debido a que el Plan Marshall tenía mayor éxito mejorando la vida de lo que se refiere a Alemania a la República Federal de Alemania, miles de personas cruzaron diariamente la frontera de Berlín y saltaban desde la Alemania democrática. Frente a esto, Stalin entendió que Churchill la llamó la cortina de hierro o el telón de acero. Era una frontera que estaba vigilada militarmente, que se extendía desde el mar Báltico al norte hasta el mar Adriático al sur. El 13 de agosto de 1961, en la República Democrática Alemana, tendieron los alambres de púas a lo largo de la frontera. Ambos territorios estaban separados por la ciudad en dos partes. Días después colocaron bloques de concreto para construir un muro definitivo, el cual atravesaba barrios, casas, familiares. También se instalaron torres de control con guardias armados, quienes tenían la orden de detener a toda costa a la gente que quisiera escapar a una Alemania comunista. En este paso fronterizo, estadounidenses y soviéticos colocaron aquí lo que es los tanques de guerra. Pero, ¿por qué se llamó Guerra Fría? El nombre se le dio porque las tensiones entre Estados Unidos y la URSS eran crecientes y siempre existía la amenaza de que un país atacara al otro. La situación de la que estuvieron muy cerca, sin embargo, los ataques nunca se dieron. Es decir, la guerra siempre se mantuvo fría. No llegó a ser una guerra caliente donde los ejércitos se enfrentaban directamente. Aún así, ambas potencias iniciaron una frontal competencia para demostrar qué país era el más fuerte, rico, avanzado e influente del mundo. Esto se dio al menos en tres campos. En el campo militar, ambas potencias iniciaron una carrera armamentista, acumulando sobre todo armas nucleares de destrucción masiva, como la bomba atómica o misiles de largo alcance.
Entre el campo tecnológico tenemos que ambos países buscaban demostrar su alta tecnología e innovación, sobre todo en la carrera espacial. La URSS envió el primer satélite artificial y al primer ser vivo al espacio, mientras que Estados Unidos envía al primer hombre a la Luna, Neil Armstrong. Sin embargo, en el campo social podemos ver que ambos países buscaban mostrar el alto nivel de vida de sus habitantes. La educación, la investigación del deporte fueron los espacios en donde más se competía entre estas potencias. Pero, ¿qué pasaba en Latinoamérica durante la Guerra Fría? Entre 1945 y 1990, las dos potencias mundiales reunieron alrededor de numerosos aliados. Esto produjo el surgimiento de términos conocidos hasta la actualidad como Primer Mundo, Segundo Mundo y Tercer Mundo. En el primer mundo estaban representados los países capitalistas como Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa Occidental. En el segundo grupo estaba conformado por la URSS y sus aliados comunistas alrededor del mundo. Y por último de los mundos estaban todos aquellos países que no estaban directamente vinculados a los dos bandos. Además, eran países pobres, poco desarrollados, como los de América Latina, África y parte de Asia. En su esfuerzo por ampliar su influencia, la URSS no solo había apoyado la revolución china y vietnamita, sino que el comunismo se extendió en Corea en el año de 1948. El territorio coreano estaba dividido en dos sectores: Corea del Norte, que estaba controlado por la URSS, y Corea del Sur, que estaba controlado por Estados Unidos. Cuando el país del norte atacó al sur, las potencias enviaron apoyo militar a sus aliados. Por primera vez, el capitalismo y el comunismo se habían enfrentado militarmente. Bueno, estudiantes, eso es todo lo que les podemos contar sobre la Guerra Fría. Espero que hayan entendido, que se encuentren muy bien. Hasta luego.